llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Note que hay un énfasis en la palabra lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, esa es otra palabra clara, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Note esa palabra, fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido talento, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo que le dijo al de 5, le dijo al que tenía 2. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, en otras versiones se dice severo, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Y escucha esta frase: por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, escucha esa palabra, inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, láncelo al infierno. Es lo que nos significa en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y también el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos por tu amor y por tu bondad. Agradecidos estamos por tu misericordia, por tus piedades, por tu fidelidad, Dios mío. Padre, en esta mañana, una vez más, nos sentamos a la mesa para comer no del pan que perece, sino del pan que a vida eterna permanece, Señor. El cual es la promesa, nos darás tú, Padre mío. Que a su vez sabemos que ese pan es el mismo Jesucristo. Porque bien dice la Escritura, el mismo Jesús hablando: el que come mi carne y bebe mi sangre. Y precisamente son en estos momentos donde comemos y bebemos de lo que es Cristo. Señor, por favor, tú sabes que estamos en un terreno de batalla. No es algo normal, no es algo ordinario, Padre. Es algo celestial, es algo espiritual. Y como tal, bendito Dios, vamos a tener batalla tanto para enseñar como para escuchar, Padre mío. Por eso, Señor, desde ya reprendemos todo aquello que se opone, todo aquello que trata de impedir y de estorbar el propósito por el cual nos has traído.
y lo que quieres hacer con nuestros corazones, con nuestras almas en este día, Padre. Padre, en tus manos nos dejamos y te damos gracias. Amén, amén. Bueno, el domingo pasado habíamos iniciado con esta misma parábola, simplemente que a primera instancia, cuando uno lee, parece que la parábola nos estuviera manifestando por aquello de que al siervo inútil, al que no hizo nada, fue lanzado al infierno. Parece que dijera que la salvación es por obra. Que si una persona en su vida no ganó un alma, que al menos lo intentó, pero no pudo ganar, como Noé, que no trabajó, pero no ganó. Entonces esa persona no puede entrar. Y eso es lo que literalmente se muestra, y estuvimos observando cómo personas que han trabajado o que trabajaron en la obra de Dios, tal como Judas, tal como aquellos que en aquel día dijeron, Señor, Señor, en tu nombre tal, 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 y el Señor le dijo, apartado de mí, no te conozco. Entonces vemos que su trabajo no fue como base fundamental para entrar al cielo. De igual manera, mis amados hermanos, estuvimos tratando de personas que ciertamente son salvas, pero a pesar de ser salva, la labor que ellos han realizado en la obra del Señor, o algunas de las cosas que han hecho en la obra del Señor, pues no van a ser aprobadas en el día del juicio. El Señor las va a rechazar de forma tajante. Y por eso habíamos empleado lo que nos dice 1 Corintios 3, del versículo 11 hasta el 15, el cual dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento y si sobre este fundamento alguno edificare, y entonces hay una lista de cosas, las tres primeras que se caracterizan y se hacen diferente a las tres últimas. Dice, uno es oro, el otro es plata y el otro piedra preciosa, cosas de gran valor. Y manifiesta que también hay otras cosas, que es madera, heno y hojarasca. Y que cada una de esas cosas serán probadas por el fuego, o sea, serán propiamente escrutadas por el Señor el día del juicio, y algunas serán aprobadas, otras serán reprobadas. Pero cuando leemos el versículo 14 encontramos la diferencia entre lo que es, o sea que es lo que la palabra de Dios nos indica, que una cosa son los galardones, otra cosa es la salvación. De hecho, escucha lo que dice el Señor Jesucristo, no lo coloque aquí, no lo va a colocar la hermana, si tú quieres anótalo porque es muy importante lo que le decía yo, no atengámonos a estas cosas porque eso produce ociosidad en cierta manera. Tiene sus cosas buenas, pero también trae cosas negativas que no nos permite traer la Biblia, que no estamos mirando a ver si lo que se dice es verdad o no es verdad, porque es bueno no solamente el versículo, pues se lee, sino el antes y el después para ver si lo que está diciendo el pastor ha tomado ese versículo para forzar una cuestión o lo que está diciendo es lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Yo puedo sacar de este versículo muchas cosas que Dios no ha dicho, Entonces, mis amados hermanos, sucede de que el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 22:12, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. Y escucha, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra,
según su obra. Entonces estamos viendo que una cosa son las recompensas, otra cosa es nuestra salvación. Pero vemos que en el versículo 14 nos está, nos dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y el versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare. Ahora, ¿qué es más propenso a quemarse entre el oro, la plata y las piedras preciosas que la madera, el heno o aquellas cosas que de pronto por naturaleza, nosotros no sé cómo le llamamos, hongos, mohos, que salen así en los techos? Ustedes saben cuáles son, que la humedad produce. Bueno, eso es lo que se le llama, ¿cómo? Bueno, entonces el uno heno y el otro hojarasca, ¿qué son más propensos a quemarse? Pues indiscutiblemente la madera, el heno y la hojarasca. Entonces, ¿qué dice? La obra de cada uno el fuego la probará. Dice el 15, si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dando a entender, pasará vergüenza delante de él. Es lo que en otra parte dice, que el día que llegue nos encuentre vestido y no desnudo. Es lo que también nos está manifestando. Porque he de decirle, el hecho no es llegar. Tenga esto claro. El hecho no es llegar, sino cómo llegamos. ¿Sí me explico? El hecho no es que el Señor me lleve, sino, ¿qué he hecho? ¿Cuáles son mis condiciones? El hecho no es que yo ahorita mismo parte y vaya al cielo, pero ¿de qué me sirve? Si en un momento dado, hermano, voy a ser avergonzado en el mismo cielo porque realmente he sido un siervo inútil. Entonces, mis amados hermanos, yo había manifestado a ustedes, y por razones del tiempo solo colocamos un ejemplo que fue el de Mateo 6:1, cuando dice que vuestra justicia no sea vista por los hombres, porque no tendréis recompensa. Entonces, aquí encontramos una razón de donde la cuestión se pierde, la obra, pero la persona es salva. Escúchame bien, yo hoy quiero darte un ejemplo más y hacer una aclaración de esto. Porque el hecho de que por las obras nadie es salvo no quiere decir que Dios está esperando mediocridades. Eso quiero que tengas presente. Precisamente esa es la parábola del talento. Dios no acepta mediocridades. Eso es una demostración clara y viva de falta de amor y que incluso dependiendo el contexto acredita si la persona en verdad es salva o no es salva. Por eso hablábamos de gente que hizo obra, y eso quiero que lo tomes en cuenta, porque si no te digo estas cosas, entonces ¿para qué? Y hermano, el remedio en esta mañana va a ser peor que la enfermedad. Perdón, sí, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Pero quiero mostrarte un ejemplo. Supongamos hay un pastor, es un ejemplo. El pastor organiza un plan de trabajo en su iglesia, llámese los 12 grupos familiares, célula, cualquier tipo. Abordamos al pastor y lo vamos a entrevistar y le preguntamos, pastor, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que te inspira a hacer estas cosas? El pastor nos responde, hermano, es que yo quiero que las almas se salven y quiero extender el reino de Dios. Quiero creer a lo que el pastor dice, lo dice en verdad. Y escúcheme, no estoy hablando porque si este pastor, hermano, está haciendo eso simplemente para plata y estas cosas, tengo que decirte, ese no es el pastor que te estoy presentando. Estoy presentándote a un hombre de Dios, un hombre que ha nacido de nuevo, un hombre santo, un hombre que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Pero a pesar de todo eso, no es perfecto. Y entonces ese pastor manifiesta eso.
Pero hay algo que ni tú ni yo sabe, pero sí lo sabe Dios. Y tal vez ni Él, porque lo hace de forma inconsciente. Ya te explico. En el fondo, Él hace parte de un concilio. Hace parte de un concilio. Y al hacer parte de un concilio, Él tiene como compañeros, hermanos, diversos pastores. Y en el fondo, mi hermano, Él dice, yo no puedo ser la iglesia más pequeña. No puede ser. Yo no puedo quedarme. Y aún añade, porque es que hay veces, como el mal que me hicieron a mí me hicieron creer que Dios estaba si tú tenías plata y si tenías multitudes. Si no, era porque Dios no estaba contigo. Así me hizo creer el pentecostalismo a mí. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? De que ese pastor manifiesta eso. Digamos que no está en un concilio, pero vive en un sector donde hay diferentes iglesias. Entonces él dice, en su interior nos ha respondido, y es un hombre de Dios, nacido de nuevo, todas estas cosas, y él nos ha respondido, nos ha dicho, hermano, esto es para la gloria de Dios, para que las almas se salven, para que se extienda el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Pero en su interior, dentro del sector donde él vive, hay diferentes iglesias, y él tiene un problema. Él no quiere que su iglesia sea la más pequeñita. Entonces, cuando tú ves, hay una mezcla entre la gloria de Dios y la gloria del pastor. ¿Ya me estoy dando a comprender? Hay una mezcla. Cuando nosotros leemos, que tampoco está aquí, porque no voy a desacostumbrar esa situación. Pero cuando usted lee Mateo 6:2, Mateo 6:5, Mateo 6:16, usted encontrará que el Señor manifiesta sobre asuntos que se hacen y lo que se recibe. Dice el Señor, esa es tu recompensa. ¿Cuál sería la recompensa de esta persona? Que todo el mundo le dice, ay, tiene la iglesia más grande. Esa es tu recompensa. Esa es tu recompensa. ¡Ay, que tienes plata! Esa es tu recompensa. Pero cuando llegues al cielo, esa obra será quemada. No sé si me voy a comprender. Pero ¿por qué digo que ese hombre es salvo? Porque son áreas no tratadas, aún todavía. Yo creo que todo pastor, al transcurrir del tiempo, llega a una sola conclusión de lo que es el ministerio pastor. Y es lo siguiente, nosotros somos esclavos. Escucha. Nosotros somos esclavos de Dios y esclavos de la iglesia. De tal manera que podemos entender cuando Jesús dijo, después de haber hecho esto, di, siervo inútil soy. ¿Por qué hice lo que voy a hacer? No tengo de qué jactarme. Dele un aplauso. Entonces, le doy esa idea, pero mis amados hermanos, vamos entonces a entrar en cuanto ya al tema de los talentos. Bueno, después de haber hecho ese tipo de aclaración y de cosas que les he dicho, cómo se interpreta la parábola, hay que buscar el sentido, la razón. Surge entonces una pregunta, bueno, si no se está refiriendo que es salvación por si serviste o no serviste. Entonces, ¿a qué se refiere esa palabra? Bueno, recordemos que este capítulo 25 hace parte del sermón del Monte de los Olivos y Jesús está dando tres respuestas y esta última es acerca de su venida. En fin, todas estas respuestas, toda esta parábola es lo que Jesús espera hallar en su iglesia cuando Él regrese. Cuando estuvimos observando las parábolas de las vírgenes, hallamos de que en lo espiritual no se puede ser, ¿cómo explicarle? O sea, no podemos nosotros como que limitarnos, no podemos nosotros como que tener un conformismo. Ah, ya yo hago esto, y listo, esto. Después que yo haga esto, no más.
Entonces, no es un conformismo. Nosotros vimos a esas vírgenes que tenían más aceite, aparte de las que llevaban en sus lámparas. Entonces, eso es lo que espera el Señor, encontrarnos, buscando más y más de Él. Pero a su vez, esa parábola nos dice que mientras Él viene, tenemos que tener paciencia. Amén. Tenemos que tener paciencia. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola? En esta parábola nosotros podemos observar, mis amados hermanos, que cuando el Señor venga, o hay algo que Dios condena y son a los ociosos, los que no hacen nada en el reino de los cielos. Eso es lo que nos enseña. Pero no es solamente el hacerlo. Si ustedes prestaron a lo que yo les decía, observen esta frase. El Señor no le está pidiendo cantidad. Eso surge allí accidentalmente para mostrar simplemente un hecho, pero no está enfatizado allí. Realmente el hecho que se enfatiza es el siguiente: fidelidad. Te lo repito. Fidelidad en lo que se hace para el Señor. Entonces, mis amados hermanos, tenemos la razón de esa fidelidad. Ahora vamos a desglosar acerca de esto, para así de esta manera, mi hermano, también orientar, porque fidelidad puede ser en cierto contexto que no cala aquí. Pero en este contexto vamos a ubicar a qué se refiere esa fidelidad. Y lo primero que nosotros vamos a observar son el carácter de las personas aquí mencionadas. Vamos a comenzar por el amo. La Escritura dice que el amo, él iba a hacer un largo viaje. Recordemos que en aquel momento no existían aviones, no existían flotas de buses ni nada de estas cosas. Hermano, cuando se habla de largo viaje, se habla, hermano, que se va a demorar. No va a llegar la otra semana, no va a llegar el otro mes. Incluso ni siquiera se sabe cuándo pueda llegar. Ni siquiera se sabe. Pero resulta de que hay unos siervos, para que entiendas, son esclavos. No eran el diácono ni la otra, no, son esclavos. Son esclavos. Él sabe que le toca irse por alguna razón que para él es importante, al punto que deja todo su negocio, deja todo y le toca irse. Es algo importante. ¿Qué pudiera hacer con los esclavos? Podía venderlo. Legalmente, la venta de esclavos en ese entonces era permitida. Cada esclavo, aunque si lo trasladamos a nuestra época es irrisorio, porque cada esclavo costaba 30 piezas de plata, lo que es el equivalente hoy de $4. Pero hoy, en aquel momento no. No todo el mundo tenía esclavos. Por ahí tú puedes deducir. Entonces, mis amados hermanos, él podía venderlos. Listo, se acabó el problema. Los vendo y ya. Nadie me va a condenar si los vendo o no los vendo. Pero resulta, para que tú comprendas algo más
de ese contexto, voy a emplear un versículo que nos ayuda a comprender cómo era eso de aquel momento. El salmista enseñó en un momento y él dijo, como los ojos de los siervos esperan en las manos de su Señor, así nuestra alma espera, oh Dios, por ti. Utiliza un tremendo ejemplo. ¿Sabe qué significa eso? Que el sustento del esclavo, de su esposa, de sus hijos y cualquier otro familiar que estuviera a su lado dependía única y exclusivamente de su amo. El amo lo sabía. Pudo haberlos vendido, pero no hizo eso. Él dijo que voy a cargar yo con todas estas cosas. Vamos a hacer lo siguiente. Todos mis bienes voy a repartirlo. Todo. Cuando tú observas, él no le dice, te voy a dar esto y yo espero que me pagues el 10%, el 20%, el 30%, el 40%. Yo espero que esto, aquello, que me gires, que me hagas esto. No, él simplemente dice, toma. Mire cómo le dice. Él le dice, a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad. No le dijo nada, simplemente le dijo, tómenlo. Añadimos a la palabra de Dios, digo, trabájenlos, simplemente trabajen, tómenlo. Y de ahí coman, de ahí sostengan a sus esposas, sostengan a sus hijos, sus necesidades. Ahí, el único que me interesa es eso. Aunque la Biblia dice que él esperaba la fidelidad de ellos. No el aprovecharse, sino la fidelidad. Porque la fidelidad es producto del amor. Una persona que es infiel a su esposo y a su esposa, o viceversa, es una demostración que ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Por algo el Señor es claro cuando dice, la única manera en que te puedes divorciar es si tu marido es infiel o tu mujer es infiel. ¿Listo? Ahí se acabó el matrimonio automáticamente. Porque no hay amor. Entonces, él está buscando es la fidelidad solamente. Ahora, yo le hago una pregunta. Entonces, este hombre es malo. ¿Ese amo es malo para usted? Ese hombre es severo, es duro. Ese hombre es eso. Ese hombre es un atrevido. Le roba a sus empleados. Ese hombre es eso. No, lo que estamos observando allí es que es un hombre misericordioso. Un hombre bondadoso. Un hombre que valora a los suyos. Un buen hombre. Ahora, al considerar el carácter de los siervos que él tiene, encontramos el de 5 y encontramos el de 2. A ellos se les llama buenos. Buenos. Algo que solamente tiene Dios. ¿Cierto? ¿Se acuerdan por qué me llamas bueno? Porque solamente hay uno bueno y es Dios. Es un atributo divino y se le llaman buenos a causa de ser fieles. Y a la otra persona se le llama como malo. Malo. Y es malo a razón no de su fidelidad, sino de su negligencia. Entonces, tomemos en cuenta los caracteres. Ya tenemos el contexto histórico, el contexto de las personalidades. Ahí ya tenemos esa idea con respecto a la parábola de los talentos. Denle un aplauso al Señor. Pero ahora viene algo, hermano, que es un poquito difícil de explicar porque cuando hablamos de talento, una cosa es
El valor de un talento para los griegos, otro es para los judíos, otro es para los babilónicos, otra cosa es para los romanos, en fin, difiere. Difiere. Pero no baja de 25 kilogramos. Porque quiero que sepas que es un talento. Aquí no se refiere a esas cualidades que alguien pueda tener en un momento dado. Que es cantante, que es músico, que es escritor, que no se está refiriendo a eso. Propiamente el talento es una medida de peso. Que difiero con algunas, ustedes saben que a veces algunas Biblias te colocan allí cuáles eran las medidas de peso del momento, cuáles eran los valores de las monedas, etcétera, etcétera. Y en algunas versiones manifiesta que un talento representa a 6.000 dracmas. Dracma es una moneda griega de plata cuyo peso es de 3.6. ¿Y por qué difiero cuando dice de plata? Porque es que cuando hablamos de talento no solamente se medía la plata. El talento era para medición del oro, de la plata, y el cobre no era pero se medía, pero no era propiamente lo de mayor relevancia cuando se utilizaba esa medida de peso. Como bien podía ser oro, como bien podía ser plata. Y me impresiona, yo tengo una Biblia que se llama Biblia de Estudio Reformada, cuyo comentarista es el difunto Joel Beeke. Ya partió a la presencia del Señor, pero muy hombre versado en las cosas de la palabra de Dios. Y Joel Beeke dice que un solo talento, escúchame, un solo talento, no estoy hablando ni de los 5 ni de los 2, un solo talento equivale al salario de 20 años de trabajo de un jornalero. Óyeme bien, 20 años de trabajo de un jornalero. Si lo trasladamos a nuestra época, entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando de que el que recibía un talento recibía una gran fortuna. Una gran fortuna. Después de haber dicho estas cosas, quiero ubicarnos en el siervo malo. El siervo malo nos dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, eres hombre severo. Yo no estoy de acuerdo con tu carácter, ¿oíste? Yo no estoy de acuerdo con tu carácter. Que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Tú eres arbitrario, ¿oíste? Entrometido y haces cosas que no debes hacerlas. Yo no estoy de acuerdo con esas dos cosas. Tercero, dice este hombre: por lo cual tuve miedo. Ese hombre no estaba pensando en el amo, estaba pensando en sí mismo. Lo que le interesaba era él. Nadie más, sino solamente él y nada más. Este es el tipo de persona que no está de acuerdo con la santidad de Dios. No acepta el carácter de Dios. No estoy de acuerdo con eso. Eso es duro. Eso es infrahumano. Yo me imagino ahora que ya se establezca el nuevo orden mundial,
Porque desde hace años los Illuminatis están detrás de eso. Simplemente que todavía no ha aparecido, pero está a punto de aparecer. ¿Saben qué dicen? Tenemos que librar a los hombres de toda esclavitud. Eso es lo que dice el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial dice que la religión hace esclava a los hombres. Porque le da leyes, le da cuestiones, y eso, ¿sí? Bueno, hay razones por las cuales se dan y todas estas cosas. Ustedes saben que perverso y engañoso es el corazón de los hombres, y para acercarnos a un Dios santo no podemos hacerlo de cualquier manera. Entonces, ese es número uno. No estoy de acuerdo con tu santidad. Segundo, tú eres un abusivo. ¿Cómo es que me vas a decir que tus intereses deben estar por encima de los míos? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es que me vas a decir que yo tengo que buscarte? Es que tú no sabes que yo ando ocupado. Ese es el tipo de persona. Ese es el tipo de persona. Y como tal, ningún interés tiene por Dios. Este hombre aparentemente parece tener sabiduría. Yo no me lo robé. Yo no me lo robé. No. Aquí está el tuyo. Aquí está, yo no me lo he robado. Pero cuando tú observas, no es la sabiduría que desciende de lo alto. Escúchame bien, hermano. Existen dos tipos de sabiduría: la que desciende de lo alto y la sabiduría diabólica, la cual nos deja con la boca abierta. Pero cuando tú te observas, no es lo que Dios enseña. No es lo que Dios enseña. Así es. Y tú ves, ay, sí, en verdad. Pero no es lo que Dios enseña. Pero ahora, mi hermano, hay un punto en medio de esto, ya que hemos aclarado que no es por obra, sino por la gracia de Dios. Aquí nos habla y nos da para ampliar el concepto más allá de lo que pudiéramos pensar que es la iglesia. Porque dice, serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi pregunta es si solamente aquellos que dicen ser salvos y no lo son, solamente serán los únicos. No, mi hermano. Yo creo que esta parábola de los talentos fue dada para hablar a toda la humanidad. Porque quiero decirte, el juicio de Dios se establece entre los que lo rechazan y los que lo aceptan. Pero ¿cuál es lo que se toma para saber si este rechazó este o este no? ¿Cómo se toma? Pues se toma en lo que hiciste con lo que Dios te dio. Sé que ante eso, hermano, habrán personas que dirán que tú, ven acá, dirá George Soros, que tú, Dios, fuiste el que me enriqueciste. Oye, tú no te dabas cuenta que yo era un no sé qué, yo era un esto, yo era un esto. Le dirá Dios, oye, un momento, George Soros, déjame decir. La vida que tú tienes, ¿quién te la dio? Las capacidades mentales que tú tienes, ¿quién te la dio? La manera como llegaste a donde llegaste, la gente que te contactó, la gente que... ¿Sabes quién te la dio? Dime, ¿quién te la dio? Y a la postre George solo tendrá que decir, ay Señor, verdaderamente que nada era mío, todo era tuyo. Pero ya será demasiadamente tarde.
Eso es lo que el diablo siempre ha metido en la mente. Déjame decirte, la palabra dueño etimológicamente significa alguien que tiene sin recibir de nadie, y el único que cumple estrictamente eso es Dios. Todos de alguna manera hemos recibido de Dios. Amén. Y en eso se establecerá. Dios llamará y le dirá: tú quisiste con esto, tú quisiste con esto, tú quisiste con esto, tú quisiste con esto. Así es. Pero eso nos ayuda a saber, porque es que, hermano, a mí me hicieron un tremendo daño. A mí me dijeron que yo entraba así fuera de barriga, pero nunca me dijeron que yo iba a compadecer ante el tribunal de Dios. Y yo iba a dar cuenta a Dios de lo que Dios me ha dado. Yo te hago una pregunta. ¿Tú sabes leer? Déjame decirte, a Dios dará cuenta por eso. ¿Qué lees? ¿Qué lees? No hay excusa. ¿Qué lees? Tú has ido a una universidad. Pues déjame decirte que el esfuerzo mental que has hecho te han elevado a un coeficiente intelectual que no tiene aquel que nunca ha ido a una escuela. Dios te va a decir: ¿qué hiciste con eso? ¿Lo dedicaste todo como ese hombre que solo pensaba en sí mismo para ti? ¿O lo pusiste al servicio mío? Lo pusiste al servicio mío. Ojo, hermano. Ojo. Yo voy a decir cosas aquí que me van a salir odiando, pero antes de que me odies, déjame decirte algo. Cuando tú aconsejas al sabio, el sabio te ama. Y cuando tú aconsejas al necio, el necio te odia. Y esto te dirá si eres sabio o eres necio. Si eres sabio o tú eres necio. Dios te va a preguntar, mi hermano: ¿tuviste salud? Bueno, sí, Señor. Dios te dirá: ¿qué hiciste con tu salud? ¿A qué dedicaste tu salud? No solamente al inconverso, a ti. La obra de cada uno será aprobada. Porque déjame decirte que hay gente que no tiene salud. Y aunque para ti eso no es nada, porque el que está a tu lado tampoco se enferma, el que está a tu lado, tu vecino, ni el que tú trabajas. Pero déjame decirte, ante lo que dice esta parábola, Dios te ha dado una fortuna. Así es. El mero hecho de saberle es una fortuna. De saber escribir es una fortuna. El otro dirá: yo estoy enfermo, y ahora te voy a explicar el porqué. Y Dios le dirá: ¿y qué hiciste con esa enfermedad? Porque aún en tu lecho de enfermo, tu condición de enfermo puede ser un instrumento para gloria de Dios. Yo sé que el pentecostalismo todo el tiempo te enseñó otras cosas. El pastor Miguel Núñez lleva como 40 años de sufrir de diabetes. Y él le dice: yo he orado al Señor. Pero ¿sabes cómo dice él? Él dice: Señor, si sanarme no es para tu gloria, déjalo así. Si te puedo glorificar en algo en esto, déjalo así.
Una vez fueron a orar unos misioneros, son hermanos ciegos. Y él le dijo, no lo hagan, hermano. No lo hagan. Porque yo en esta ceguera he aprendido tanto de Dios y he glorificado tanto a mi Señor en medio de esto, que si ustedes me lo quitan, no sé si es, pero déjame decirte, aún por eso darás cuenta a Dios. Aún por eso darás cuenta a Dios. El tiempo me va tomando, pero yo quiero que tú en medio de esto puedas ampliar en tu mente tu tiempo. A Dios le darás cuenta. Así es. Ese tiempo que pasas ahí metido en redes, Dios te lo va a demandar. Porque el tiempo es una fortuna. Es una fortuna. Si tú supieras que hay gente en este día metido en una cárcel que desearían estar en un culto como el que estamos ahora, y no lo están. Déjame decirte algo. El quedarte dormido en el culto le darás cuenta a Dios. Amén. Ay, Señor, tú sabes que yo no me acosté. A Dios le darás cuenta. Por eso te digo, me vas a salir a mí odiando. Pero no te lo digo, sino porque sabes que tu problema tiene solución. El detalle es que te habituaste a Él y te sientes bien así, de esa manera. Pero si tú te esforzaras para meterte con Dios y decir, Señor, quítame esto, quítame esto, Dios te lo quita. Amén. Amén. Así Y es. Dios te lo va a demandar. Dios te lo va a decir. Dios te lo va a decir. Gloria a Dios. La manera como llegas al culto, hermano. Dios te la va a demandar. Resulta que antes de ayer, yo tenía en ese momento el cerebro a 1000 velocidades. Pero de pronto estoy interesado en un asunto y yo sé que lo colocan en Facebook. Yo tengo inhabilitado el Facebook, lo vuelvo y lo abro. Y no encontré lo que yo buscaba. Pero sí encontré algo. Y cuando lo abrí, como llevo el mensaje a 1000, el hombre comienza a decir una cosa como, por ejemplo, de cierta persona. No te gusta el Smart. No te gustan las GPS. Y comienza una lista como de 40 cosas que no le gustan. Pero cuando él está haciendo eso, pues me parece gracioso y hasta me parece importante. Porque yo decía, este hombre es un psicópata. Es un megalómano. Y yo observaba eso y yo decía, uy, ¿qué es esto? Pero resulta que yo no lo leí todo. O yo no lo escuché todo. En mi emoción yo llegué, pam, y lo puse a mi WhatsApp. A mi Facebook. Había pasado un día y un hermano me llama y me dice, hermano, ¿será que te hackearon la cuenta? Digo, ¿por qué? Es que hay un mensaje que no creo que lo hayas puesto tú. Digo, pero ¿qué será? Lo abro. Y después de este hombre decir, no te gusta esto, no te gusta esto, no te gusta esto, no te gusta esto. Y dura, hermano, un rato diciendo, no te gusta esto, pero yo no lo había escuchado todo. Al final, el hombre dice, a ti no te gusta la palabra ano, pero vulgarmente. Y para mí como pastor, hermano, yo quería morirme porque yo digo, llevo un día. ¿Cuántos cristianos han visto eso? Yo me levanté con una depresión esta mañana. Y como tal llegué a esta iglesia después de 10 minutos de haber comenzado el culto. Y no porque soy el pastor, sino por el que está aquí en este lugar. Él ha prometido estar aquí. No pude entrar a cantar. Perdóname, Señor.
Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. A Dios daremos cuenta, hermano. A Dios daremos cuenta de lo que nos ha dado, de todas las oportunidades. Y no quiero seguir dando porque, ¡ay! No, hermano. Déjame decirte, yo te lo doy por el bien. Permítame decirle algo, mi hermano. Permítame decirle algo para que usted se dé cuenta que yo también estoy en el proceso. Estuve en un seminario que era un diplomado. Y dentro de eso se enseñó algo que se llama los pastores ante el juicio de Dios. Eso me hizo temblar, porque decía un gran maestro de las Escrituras, decía, Dios te va a llamar y te va a decir, mira, aquí está fulano de tal. Fulano de tal va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Y dime tú, ¿qué hiciste? Eso es lo que dice Hebreo. Daremos cuenta. Daremos cuenta. Pero daremos cuenta en el tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste tú? Dios te dirá, si yo, no, Señor, yo. Él va al lago de fuego, pero su sangre te la demanda. Así es. ¿Entiende? No es simplemente entrar de barriga al cielo, sino que a Dios voy a dar cuenta. Él decía, de igual forma, Dios te dirá ¿qué piensas de él? Hombre, esto. Dice, saldrás de allí contento porque Dios le dirá, va a entrar. Va a entrar. Y tú te sentirás regocijado. Así es. ¿Sabe una cosa? Para que vean aquellos que creen que le estoy tirando puya, escúchame bien. Te estoy mostrando la responsabilidad de un pastor. Yo desearía no ser pastor cuando pienso en el juicio de Dios. Porque Dios te juzgará a ti, pero me llamará a ti para decir, mira esto. Así es. Tú respondes. Y sabe una cosa, mi amado, dentro de esas cosas, entiendo que la palabra de Dios me enseña a mí que yo, escúchame bien, debo amar como Dios ama. Imagínense eso. ¿Cómo puedo yo amarlos a ustedes como Dios los ama? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pero si Dios lo dice es porque se puede. Amén. Lo que yo quiero decirte es que no es fácil. ¿Qué me toca hacer a mí? Orar y ayudar. Porque yo sé que lo que estoy haciendo no es así. Y en ese orden de ideas, mi amado hermano, nosotros tenemos que saber que eso es una realidad. Quiero, mi amado hermano, mostrarte otros detalles antes de terminar con la cuestión de esta parábola para meterme el próximo domingo en la otra. Y es que la parábola nos dice que Dios le dio a cada uno de acuerdo a sus capacidades. A su capacidad, perdón. Sí, dice, así mismo, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, Y luego se fue lejos. Aquí hay una cosa que quiero comentarte y otra que hay que saberla entender. Hay que prestar atención a esto. ¿Quién fue Moisés? El gran líder, ¿quién fue?
Un hombre que había estudiado, digámoslo así, en la Universidad de Egipto. ¿Quién fue Isaías? Compara el libro de Isaías con los demás. ¿Sabe cómo le dicen a Isaías? El príncipe de los profetas. ¿Pero quién era Isaías? Isaías era un estadista, un consejero de reyes, era un poeta, era un escritor. ¿Quién era Lucas? No estuvo con Jesús, pero logra escribir un evangelio y logra escribir el libro de los Hechos. ¿Quién era Pablo? Tremendo, no solamente en la parte espiritual. Y eso nos invita a esforzarnos, hermano, especialmente a ti, joven, de acuerdo a tu capacidad. Ahora, sé que existe una frase, y aquí es donde digo que tenemos que entender, que se dice: Dios no llama a gente capacitada, sino llama a gente para capacitarlo. Y eso es verdad. ¿Por qué Moisés, con todo su intelecto, no podía hacer nada en la obra del Señor? Ahí no funcionaba. Pero Dios se valió de su capacidad mental, al igual que de Isaías, al igual que de Lucas, al igual que de Pablo. Dios la empleó. Y lo puso en los que tienen 5 talentos. Es que el hombre cuando llegó no le dijo a ella, la loca, 5 está así. No, él llegó y dice: hey, acá, hombre, este hombre sí. Toma 5 tú. Este como que medio, toma 2 tú. Estoy un poco dudoso, bueno, toma 1. Eso es lo que nos enseña la parábola. Eso es lo que nos enseña la parábola. Pablo, con todo que era un políglota, y todas estas cosas, no podía hacer nada en el reino de Dios si Dios no lo capacitaba. Eso es de allí. Pero sí quiero decirte, hermano, que tus capacidades son buenas en el reino de los cielos. Son buenas. Pero ahora, mis amados hermanos, quiero decirte 2 cosas, ya para ir concluyendo. Quiero que sepas que el amo no estaba interesado en los 5 ni en los 10 dinarios, solo estaba interesado en la fidelidad. Si el que le dio 5 le hubiera respondido lo siguiente: Señor, me diste 5, pero llegó la pandemia, los negocios se cerraron. Yo tuve que cerrar el negocio, incluso los 5 que me diste los perdí. Pero yo hice lo que tenía que hacer. También le hubiera dicho: ven, buen siervo, ven. Yo espero que tú comprendas eso, porque es lo que nosotros encontramos en la Biblia. No es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Porque Dios está viendo, es cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? Simple y llanamente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo caminas con Él? ¿Cómo vives? Se me llega algo en la mente. Déjame decirte, a Dios le darás cuenta cómo te vistes hoy. Con eso digo todo. A Dios le darás cuenta de eso. Ay, es que yo veo a la pastora fulana tal. A mí no me interesa la pastora, lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. A Dios le darás cuenta de eso. Pero mi amado hermano, hay una cuestión en las Sagradas Escrituras que me llama a mí poderosamente la atención, y que precisamente esto lo aprendí de mi pastor, y quiero recordar ese mensaje de mi pastor. Y permítame decirles, yo creo que ustedes recuerdan esa historia de cuando una mujer llega y rompe un vaso de perfume sobre Jesús, y luego entonces alguien llega y protesta: no, se lo hubiéramos dado a los pobres, y cosas así. Escuchen lo que Jesús responde ante todas esas objeciones, versículo 8.
está hecho lo que podía. ¿Entiendes? Amén. Jesús no le está demandando lo que no puede hacer. Aleluya. Está hecho. Me decía hace unos domingos la hermana Albita, hermano, yo no puedo salir a predicar. Pero llega gente a pedir consejo, yo le aconsejo. Y yo oro por ellos. Dios no te está pidiendo que te metas a la calle del cartucho. Bueno, por ejemplo, el ejemplo de mi hermana Albita. Dios no te está pidiendo que la hermana Albita ahora salga y se meta al Santa Fe. Porque ya puede. Pero mi pregunta es que no tienes nada. No puedes hacer nada. Déjame decirte, nadie viene a este mundo sin un don de Dios. Nadie. Así es. Nadie. El tiempo ha avanzado para esto. Y quiero mostrarles a ustedes, hermano, ¿sabes cuál es el mejor y más grande trabajo que tú puedes hacer? Escúchame bien. ¿Sabes cuál es el mejor y el más grande trabajo que tú puedes hacer? ¿Sabes cuál es? Predícate todos los días el Evangelio. Predícate todos los días el Evangelio. ¿Sabe qué significa? Todos los días mira cómo estás con Dios. Todos los días ponte en balanza con el Señor. Para que, como dijo el salmista, mis pecados no te son ocultos para ser tenido por digno en el día del juicio. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor. Para que comprendas en qué estás errado, en qué no estás errado. A veces yo conozco gente buena, pero criticona hasta decirlo. Ay, que en esa iglesia no hay ni celo, no hay. Pero yo le pregunto, ¿cuántas almas has traído? Quédate callado. Habla cuando tú tengas algo. Pero son gente buenas, gente salvas, pero criticonas. Y si ellos se predicaran el Evangelio y se dijeran esto mismo que yo estoy diciendo, les dirían, Dios, ayúdame, que cuando yo vaya a hablar, primero hable con hechos y no esté criticando a tanta gente. Mi hermano, hay una bendición. Dice Ezequiel capítulo 9, versículo 4, escucha. Aquí Dios está estableciendo un juicio y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las obligaciones que se hacen en medio de ellos. Si tú comienzas a estudiar esa cuestión de una señal en la frente en los santos, vas a llegar que la señal en la frente es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacían ellos, hermanos? Ellos llevaban la carga de la obra y de la humanidad, hermano. Señor. Yo creo que todo eso está al alcance. No estoy ahora diciendo que no evangelice, no, pero todo eso está al alcance. Y mi último punto sería, hermano, que para tú hacer, escúchame bien, ya con esto, pero esto te va a servir no solamente para las cosas espirituales, te va a servir para todo en la vida. Para que una persona haga, tiene que tener una motivación, ¿verdad? Así es. Pero déjame decirte, existen dos tipos de motivación. Existe la motivación externa o la extrínseca. Y existe la motivación interna e intrínseca. ¿Cuál es la más gloriosa? ¿Cuál es la menos favorable? Voy a comentarte una anécdota. Había un viudo y resulta que al frente de su casa
había unos adolescentes que jugaban allí la pelota y gritaban y no sé qué y todas estas cosas. A él no se preocupaba tanto por los gritos, sino que su amada esposa, la difunta, con mucho esfuerzo había colocado unas materitas allí en el jardín de la casa, y para él eso tenía un valor porque le recordaba el esfuerzo de su esposa que ya no estaba. A su vez también temía de que le partieran el vidrio. Y él veía a esos jóvenes y tirando la pelota y aquella cosa. Entonces un día llegó y salió donde los jóvenes. Y escucha, se le acercó y le dijo, tú vas a ser un buen jugador, tú vas a hacer tú esto. Sacó el billete. Tomen gas para la gaseosa, tomen. Le dio para la gaseosa. En otra oportunidad salió, digamos que le dio 2,000 pesos. En otra oportunidad volvió y salió y los animó, pero le dio 1,500. ¿Cómo así? Faltan 500, porque eso se dispara automáticamente, ¿verdad? Faltan 500. La otra ocasión volvió y salió y le dio 1,000. Ya estaban los muchachos así, bueno, ¿y qué? La otra ocasión salió y les dio 500. Y cuando vino a ver, los muchachos no volvieron a jugar más ahí. Porque a ellos estaban motivados externamente. Yo no sé si tú has encontrado gente, y eso a mí me parte el alma, que dice, hermano, nosotros hacíamos esto, nosotros aquello, íbamos allá, íbamos acá, íbamos nosotros, y hacíamos lo uno y hacíamos lo otro. Pero yo le pregunto, ¿y qué estás haciendo ahora? Fueron motivados externamente. Porque ahí estaba el hermanito fulano, ahí estaba la hermanita fulana, porque estaba el tal. El día que se acabe la motivación, ya no trabaja. Pero cuando la motivación es intrínseca, es interna, no va a depender de circunstancias. Yo te digo, todos estamos llamados a predicar el Evangelio, todos. Pero si la motivación es que hagamos, yo no digo que no se haga eso, pero déjame decirte que al pasar el tiempo, el día que no se haga, tú no funcionarás. Pero si eso está por dentro, hermano, déjame decirte que donde tú te pares, tú pensarás y dirás, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Señor, ¿a quién tengo que hablarle? No puedo hablar ahora. En la noche está, Padre, por favor, salva a mi compañero de la universidad. Señor, salva a mi compañero de trabajo. Señor, salva a mi vecino. Y andas a la expectativa de ver cuál es el momento. Porque no te motiva nada externo. Todo está por dentro. Así es. Todo lo llevas por dentro. Si tú quieres servir al Señor, métete en la cabeza que a Dios vas a dar cuenta un día. Entonces, mi hermano, esperamos que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias por este tiempo tan especial y tan maravilloso.